Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a nuestra Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy los quiero invitar a esta importante acción educativa. Los dejo con nuestro experto del día de hoy. Bienvenidos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro taller de gestión del riesgo químico en instituciones educativas. Los vengo acompañando. Mi nombre es Argemiro Michael Joseph Sanabria. Soy ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Para comenzar el día de hoy, les quiero traer una frase que nos dice: la educación no consiste en llenar un cántaro, sino en encender un fuego. ¿Por qué esta frase y a dónde los quiero conducir en este seminario? Usualmente, cuando hablamos de química y del aprendizaje de la química, eh, me he encontrado en diferentes escenarios que las personas ven la química como algo inasequible o inaccesible, algo muy complejo, algo que no corresponde o que simplemente es muy difícil. Esto en los diferentes cursos a nivel universitario, tanto en diferentes modalidades de formación o en diferentes programas de formación, como también en seguridad y salud en el trabajo. Pues partamos de la siguiente idea. La química está en todo. La química está desde nuestro cuerpo, desde las moléculas que producimos en todo momento, desde la lactancia, porque es que la leche materna la produce la madre precisamente por toda una cascada hormonal debido a su condición fisiológica. Eh, en todo momento de la vida, la química está presente. Entonces, pues veamos la química no como esa materia de allá, que nada tiene que ver con nosotros, más bien como ese día a día y ese conocimiento de nuestro entorno, de quienes somos como seres humanos, de comprender nuestra interacción con la naturaleza y también en esta ola ambientalista que tanta relevancia ha tenido en los últimos años el cuidado de la naturaleza. Pensemos cómo la química realmente es determinante para hablar del cuidado de la naturaleza. Y por eso esta frase me pareció muy propicia para el seminario del día de hoy. Porque si desde las instituciones educativas, desde el conocimiento básico de la química, les vamos enseñando a las personas a conocer los sistemas de comunicación de peligros, pues va a ser el trabajo mucho más sencillo cuando lleguen a esa edad de población trabajadora, donde tenemos que implementar o donde debemos implementar todos estos mecanismos, todas estas medidas de control para el conocimiento del manejo seguro de sustancias químicas. Y le vamos a hacer un favor a las personas, porque como ya lo vienen trabajando desde su etapa escolar, desde el bachillerato, posteriormente en las instituciones de educación tecnológica o en las instituciones de educación universitaria, pues en la población trabajadora, las personas que lideran los procesos, pues van a tener una mayor conciencia y una mayor recepción frente al tema. A eso es a lo que los quiero invitar en el seminario del día de hoy. Les quiero presentar la ruta de conocimiento. Estamos en nuestra semana 12, gestión de riesgo químico en instituciones educativas. Venimos de también estos seminarios, comenzamos la semana anterior enfocando el peligro químico por actividades económicas. Hoy pues nos vamos a la parte escolar, a la parte de centros de formación. Y entonces cuando estamos hablando de instituciones educativas, tenemos que mirarlo en los diferentes niveles, que lo vamos a desglosar también. Escolar, colegios, institutos tecnológicos, institutos universitarios. Es importante tener en cuenta que lo que hagamos desde la formación de bachillerato también va a repercutir en los diferentes niveles. Pero también los diferentes niveles tienen una connotación desde la población expuesta
que nos van a dar unas medidas de control diferentes, precisamente por la población a la que nos estamos enfocando. Por ello, en un momento uno vamos a hablar de la importancia de la identificación del peligro químico en las instituciones educativas. En un momento 2 vamos a hablar de las fuentes del peligro en las instituciones educativas. Y en un momento 3 vamos a hablar de las medidas de control de riesgo para el manejo seguro de sustancias químicas en este tipo de instituciones. Objetivo general, caracterizar la exposición a los peligros químicos en instituciones educativas según sus características de operación y la población objetivo a cubrir según nivel de formación y proponer medidas de gestión correspondientes para el control del riesgo. Como objetivos específicos, pues como corresponde a los momentos que se han mencionado, en un objetivo específico es definir la población expuesta a riesgo químico en instituciones educativas y la importancia en la identificación del peligro químico. En el objetivo específico 2, identificar el peligro químico y valorar el riesgo correspondiente al nivel de formación existente. De acuerdo a la población, asimismo vamos a tener el riesgo. Y en el objetivo específico 3, definir las medidas de control del riesgo existente para la manipulación segura de productos químicos. Por ello, para comenzar nuestro seminario el día de hoy, vamos a dar espacio a nuestras 3 preguntas acostumbradas para el sondeo inicial. Ingeniero, ¿nos ayuda, por favor? Ingeniero, sí, muchas gracias. Buenos días para todos nuestros asistentes. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo que en sus pantallas podrán observar las preguntas y las respuestas correspondientes para que ustedes las elijan. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, la población objeto en la exposición a productos químicos en instituciones educativas corresponde a: opción A, población trabajadora y contratistas. Opción B, población escolar y contratistas. Opción C, población trabajadora, contratistas y escolar. Y opción D, población trabajadora y escolar. Por favor, voten. Vamos a darles 40 segundos. Cinco segunditos más. Perfecto, vamos a compartir nuestros resultados. Por la opción A, votó el 11%. Por la opción B, población escolar y contratistas, votó el 4%. Por la opción C, población trabajadora, contratistas y escolar, votó el 71%. Y por la opción D, votó el 13%, población trabajadora y escolar. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, la responsabilidad en la ocurrencia de un evento por productos químicos en instituciones educativas en población escolar es: opción A, responsabilidad laboral. Opción B, responsabilidad penal y civil. Opción C, responsabilidad administrativa. Opción D, responsabilidad administrativa y civil. Por favor, voten por la opción que ustedes crean correcta y tenemos 40 segundos. Últimos 5 segundos. Muy bien, cerramos la pregunta y compartimos los resultados. Por la opción A, responsabilidad laboral, votó el 15%. Por la opción B, responsabilidad penal y civil, votó el 16%. Por la opción C, responsabilidad administrativa, votó el 19%. Por la opción D, responsabilidad administrativa y civil, votó el 49%. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta parte del sondeo. La tercera pregunta dice, la valoración del riesgo químico en instituciones educativas es: opción A,
bajo por la poca cantidad de productos que se usan. Opción B, medio por la población expuesta y los químicos usados. Opción C, alto por la falta de capacitación que tiene la población expuesta. Y opción D, de acuerdo al tipo de institución educativa. Por favor, voten. De nuevo damos 40 segundos. Muy bien, vamos a cerrar nuestra tercera pregunta y leemos los resultados. Por la opción A, bajo por la poca cantidad de productos que se usan, el 16%. Por la opción B, medio por la población expuesta y los químicos usados, 18%. Por la opción C, alto por la falta de capacitación que tiene la población, 26%. Y por la opción D, de acuerdo al tipo de institución educativa, votó el 41% de nuestros asistentes. Entonces, ingeniero Joseph, lo dejo para que continúe con la acción educativa. Ingeniero Pablo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar caracterizando. Antes de caracterizar, vamos a dar la importancia. Entonces, partamos de algo. Tenemos varias poblaciones. Y en esas poblaciones, que es una de las preguntas que les hacía, voy a comenzar por esta diapositiva y me voy a ir a la siguiente, a la anterior, perdón. ¿Cuál es la población a la que está expuesta en seguridad y salud en el trabajo? Desde el punto de vista del decreto 1072, nos dice que la cobertura debe ser a toda la población expuesta, trabajadores, contratistas, subcontratistas y demás. Pero resulta que aquí tenemos una responsabilidad extracontractual. ¿Y por qué tenemos una responsabilidad extracontractual? Porque tenemos estudiantes. Y estudiantes de diferentes clases, de diferentes estratos, con diferentes personalidades. Y realmente es lo más difícil de manejar. Y entonces ahí es cuando confundimos la responsabilidad del docente. Porque el docente es responsable de la formación técnica. Pero si ustedes se ponen a mirar en la formación técnica de un docente de química o de un profesional de las áreas químicas, pues la seguridad química no está dentro de los pensums o dentro del plan curricular. Esto está en el plan curricular de nosotros, las personas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, pedirle a un docente que le enseñe a sus estudiantes, perdón, sobre el sistema globalmente armonizado, sobre NFPA, sobre pictogramas de peligro, pues va a ser difícil. Y va a ser difícil porque yo no les voy a mentir. Cuando salí de mi formación como ingeniero químico, pues realmente sí conocía la ficha de datos de seguridad, pero mi enfoque en la ficha de datos de seguridad era un enfoque técnico, desde el punto de vista de las propiedades químicas y físicas, principalmente, sí, algo de atención de emergencias, pero mi enfoque iba al numeral 9 y máximo al numeral 10, que era compatibilidad. Pero realmente que el pictograma, que el peligro, que la frase de prudencia, no, eso no era de mi interés. Y así como yo, que soy, dentro de mi formación, que es muy precisa y muy técnica, al ser una formación tan robusta como la de la nacional, pues miramos que la formación de muchos, de todas las personas de química, tiene ese enfoque técnico. En algunas formaciones o en algunos programas de formación ya se están empezando a implementar las temáticas de seguridad industrial en el manejo seguro de sustancias. Pero realmente nuestra situación actual es que no tenemos esa formación. Es por eso que nosotros, desde Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos fortalecer y robustecer estos espacios. Porque, y en este cuadrito les resumo también lo que les quiero presentar. Cuando estamos hablando de trabajadores,
tenemos una cobertura desde la ARL, desde la Administradora de Riesgos Laborales. Estamos cumpliendo con una responsabilidad laboral. ¿Para qué tipo de eventos? Para eventos tipo accidente de trabajo o enfermedad laboral, también dependiendo del tipo de contratación que se tenga y del tipo del colegio. No es lo mismo hablar de un colegio de educación pública, por así decirlo, o de un colegio donde los profesores tienen unas trayectorias y unos tiempos de trabajo larguísimos, sino que también hablamos de los laboratoristas, porque es que en algunos colegios tenemos al laboratorista y tenemos al docente, y realmente la mayor exposición está en el laboratorista, no en el docente, porque es que eso es también lo que tendemos a confundir, los roles y las responsabilidades en los laboratorios de química desde el punto de vista de los centros de formación. Usualmente el que asume la gran carga o la gran responsabilidad frente a la preparación de material, frente a la selección de los productos químicos, frente a ponerlos y a organizarlos para que uno como estudiante llegue a hacer sus ensayos, es del laboratorista, es decir, el que tiene la mayor exposición. El docente llega a la práctica y el docente también se apoya en su laboratorista para muchos aspectos. Pero entonces démonos cuenta de la responsabilidad que tiene el laboratorista por encima del docente. Entonces no lo podemos descuidar. Y también, pues la población, el tipo de población es una población trabajadora, llámese contratista, llámese trabajador directo, llámese trabajador por prestación, por outsourcing, por temporal, ¿sí? Pero estamos hablando de solamente población en edad trabajadora, es decir, de los 18 a los, etcétera, a la edad que antes de una edad pensional. Y esto, pues claro, tiene una repercusión y unas connotaciones diferentes. Usualmente, la población trabajadora expuesta en laboratorios o en centros de formación donde hay laboratorios de enseñanza de la química tienen una experiencia y tienen un recorrido, o sea que son personas de mínimo 25 años para arriba, porque ya han pasado por todos esos procesos de formación, porque ya no son estudiantes. Mientras que la población escolar, comencemos porque es población entre los 15, 14, 16 años. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a hacer laboratorios de química, en algunos colegios también dependiendo del tipo de colegio. Si es un colegio tipo A, pueden ser 15 años, puede ser décimo, pero si son colegios tipo B o son colegios privados, pueden ser en octavo o noveno, estamos hablando de niños de 12, 13 años. Y esta población corresponde a un grupo de protección especial del Estado porque son menores de edad. Y los eventos que nos debe interesar son eventos de accidente durante las prácticas en el laboratorio. Y tenemos una responsabilidad extracontractual, penal y civil, que claro, que va a afectar a una responsabilidad administrativa, pero por supuesto, porque puede llegar a un cierre del colegio. Pero si lo vemos en el fondo, la que más pesa desde el punto de vista del evento que le pueda suceder a un niño es una responsabilidad penal por la integridad de ese menor de edad y civil por la responsabilidad desde el punto de vista de la pérdida material de la familia con respecto a la integridad de ese niño que se accidentó. Y también tenemos que tener en cuenta que la cobertura inicial está dada por la póliza de seguro estudiantil contra accidentes. Entonces tenemos que ver estos aspectos y tener esta conciencia y este conocimiento totalmente claro para poder enfocar la intervención, la identificación del peligro, la valoración del riesgo y la intervención que le vamos a hacer, porque un evento de accidente en población escolar puede llegar a la pérdida de la personería jurídica y al cierre del colegio. Entonces, démonos cuenta que ahí es donde nos damos cuenta de la gran importancia desde el punto de vista de la permanencia de la institución educativa frente a unos temas pues tan de día a día como es una exposición a peligros químicos por prácticas de laboratorio en la formación estudiantil.
Y es ahí donde entramos a mirar muchos aspectos. Entonces quiero compartirles esta foto porque estas son fotos muy actuales y muy del día a día. Entonces tenemos una población inexperta, sin conocimiento en manejo de productos químicos y sobre todo imprudente. ¿Y por qué hablo de la imprudencia? Porque precisamente la falta de conocimiento lo conduce a uno a ser imprudente, a hacer unas mezclas incorrectas, unas mezclas erróneas, sobre todo en la etapa de la universidad, pues no les puedo mentir, en la etapa de la universidad hay muchas bromas que se hacen en los laboratorios de química, sobre todo en los que tenemos la formación de químicos, de ingenieros químicos y demás. Hay personas que consideran que es gracioso em, ponerle al compañero una gota de ácido en la bata, cosas de ese estilo. Y realmente cuando se llega a una madurez y cuando uno se llega ya a enfrentar a una situación laboral, dice, no, no es correcto. Pero pues en el momento sucede. No es población laboral. Al no ser población laboral, pues tenemos que tratarla como tal, como una población estudiantil. Y no es por darle una subvaloración, sino por darle una valoración correcta. Son personas que al no estar laborando, pues están en un proceso formativo y en ese proceso formativo requieren una orientación correcta para el manejo seguro de sustancias químicas. En esto también acabo de recordar un evento que tuve en la universidad, en uno de los laboratorios. Pues realmente no todos tenemos la misma destreza ni las mismas habilidades para algunos ensayos y algunos no utilizamos de forma correcta pues los elementos durante las prácticas. Y me reflejo, me presento como parte de esas personas porque pues para mí no era fácil manejar el papel indicador, que es una de las cosas más básicas en los laboratorios de química. Entonces me lo ponía sobre la piel de la mano. Y un día el docente me vio y me dijo que no, que estaba mal porque me iba a quemar, porque estaba poniendo la gota del producto sobre el papel y pues estaba en contacto con mi piel. Pero pues yo tengo siempre, desde pequeño tengo los dedos muy gruesos y pues no me era fácil manejar unos pedacitos de papel tan pequeños. Entonces, pues hice caso omiso a la recomendación y seguí haciéndolo como lo venía haciendo por comodidad para mí. Y el profesor lo que hizo fue decirme, no le quema, entonces me cogió de la mano a ponerme el producto químico sobre la mano, sobre la piel de la mano, de una forma bastante harta. Y pues esa tampoco es la forma. La forma no es, y desafortunadamente esto se ve en muchos espacios. No lo siente, entonces, no, se trata con responsabilidad y con seriedad en el manejo del tema. Entonces, creo que esto es importante, todas estas experiencias y toda esta reflexión que he hecho para este seminario, creo que lo más importante es saber y conocer el tipo de población a la que nos enfrentamos. Es una población imprudente, es una población sin formación, es una población que tiene curiosidad. Y por eso es que debemos aunar esfuerzos para hacerles una orientación correcta, no simplemente para restringirlos o para asustarlos o para que le cojan bronca a la química, porque eso es lo que termina pasando, que le terminan cogiendo pereza y bronca a la química. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que trabajar también en el tipo de población escolar son usualmente adolescentes, mientras que en la formación tecnológica, en la formación universitaria son adultos jóvenes. ¿Cuáles son más fáciles de manejar? Lo dejo a criterio de nuestros participantes. Eh, realmente, pues se encuentran personalidades de diferente clase, con connotaciones totalmente particulares, con unas identificaciones totalmente particulares. Entonces, nuevamente, es aquí donde debemos hacer gala de nuestra creatividad y de nuestro, ¿cómo decirlo? De nuestros niveles de comunicación para poderles vender la idea de forma correcta, sin agredirlos, sin asustarlos y sin que le cojan pereza a la asignatura. Y en este orden de ideas, entonces, después de esta introducción, que no es tan introductoria, pero que me parece fundamental, nos vamos a la identificación de los peligros. Entonces vamos a arrancar por lo más
lo que uno más encuentra en los laboratorios de centros de formación a nivel escolar, a nivel de formación tecnológica, a nivel universitario. Tengo la fortuna de decir que he podido hacer reconocimiento de laboratorios en las diferentes entidades y en los diferentes niveles de formación. Y por eso les quiero presentar la situación desde este punto de vista. Ustedes ven en la figura, no sé si la ven clara, pero pueden ver el típico laboratorio de química. Son mesones largos que no tienen divisiones, en el cual tienen tienen peligros químicos de diferentes peligrosidades, tienen desconocimiento de estos productos, usan mecheros, unos con alcohol en el inicio de los ensayos, otros con gas natural, otros con gas de pipeta, precisamente para la realización de los ensayos. ¿Y esto a qué conduce? Primero, aquí, como son mesones compartidos, pensemos que lo que pasa en un lado del mesón puede repercutir en el ensayo del otro lado del mesón, porque usualmente los mesones son compartidos por dos grupos, ¿sí? Por dos parejas. Entonces, en un extremo están unos, en el otro están otros, precisamente también por el nivel de ocupación de los laboratorios y por la infraestructura de los laboratorios. En muy pocas instituciones, por decir que casi ninguna, tiene un mesón para un solo grupo. Usualmente estos son compartidos. Y entonces la imagen de abajo es la típica imagen que uno encuentra de las niñas y ahora pues teniendo en cuenta la libertad que se ha dado en los colegios y en universidades y demás, pues también encontramos a chicos, a muchachos con el cabello largo, totalmente suelto, sobre todo más en las niñas que tienen el cabello mucho más largo, haciendo los ensayos de química. Entonces ustedes dicen, pero ¿cuál es el problema? Pues todo, el problema es todo. El problema es que el cabello suelto, primero pues va a tener, se puede quemar con los productos químicos que está manejando, con los mecheros, dificulta la manipulación de los productos químicos, dificulta la ejecución de los ensayos, tiene toda una serie de inconvenientes. Entonces es ahí donde uno empieza a tener en cuenta que el decirle a los chicos y a las chicas, a los chicos que tengan el cabello largo y a las chicas, que por favor se cojan el cabello al ingresar al laboratorio, es una regla de juego básica para el cuidado y la integridad de ellos. También falta de elementos de protección personal en la asistencia a los laboratorios. A los chicos solamente van con una bata y ni siquiera les interesa el material de la bata. Simplemente para ellos es una bata blanca, larga. ¿Por qué? Porque es lo que piden en el laboratorio. Y ahí uno dice si es cierto o no es cierto. Y entonces son cosas que tenemos que entrar a mirar. Y ahorita ya les voy a explicar por qué. Y la falta de señalización y comunicación de peligros. Los chicos entran al laboratorio, dejan sus cosas, se ponen la banda dentro del laboratorio, la risa, la broma. Para ellos es una experiencia nueva. Es un tema de curiosidad y es un tema de percepción. Desde otro punto de vista, nos vamos a los casinos. Entonces, ahí es donde vemos en la población expuesta, es usualmente población trabajadora o contratista. Y en esa población trabajadora o contratista, usualmente son trabajadores, en casinos están sobre todo en casinos, trabajadores, tenemos pues las cocinas porque es donde hacen toda la preparación de los alimentos a lo largo del día que consumen pues la población escolar y la población docente. Entonces tenemos uso de gas en pipeta o gas natural según la localización y tenemos que un evento o un accidente industrial mayor puede conducir a una afectación de la población escolar por extensión. Entonces ahí es cuando vemos que mientras que en los laboratorios la población expuesta en su mayoría es la población escolar, que es la que ejecuta los ensayos, aquí en los casinos tenemos que la población expuesta pues prioritariamente es la población trabajadora, pero por un evento, un accidente industrial mayor, podemos tener por extensión a la población escolar involucrada. Tenemos también el uso de desinfectantes industriales en los procesos de sanitización, donde la población expuesta son trabajadores.
únicamente, ahí sí hablamos únicamente precisamente por las rutinas que tienen. Aquí ya no hablamos de población escolar por extensión, pero en lo que son las tuberías y las estufas industriales, que es precisamente donde se pueden generar los accidentes por cualquier motivo, es ahí donde también volvemos a hablar de la población escolar por extensión. Y en las áreas de artes, por el uso de pinturas, que es mínimo, que dicen, pero es que las pinturas son inofensivas. Mm, hasta cierto punto sí, hasta cierto punto, pues si podemos disminuir al máximo el peligro al que esté expuesta la población escolar, que no se maree, porque es que precisamente en las áreas de artes, donde hay tanto uso de pinturas de diferentes clases, vinilos, sobre todo en su mayoría, pues si no hay la suficiente ventilación, pues los chicos pueden salir mareados o pueden presentarse algunos accidentes, sobre todo por manipulación de este tipo de elementos. Aquí ustedes en la parte de abajo, la parte de arriba estamos viendo precisamente la entrega de alimentos por parte de los trabajadores del casino, que tienen que cumplir con unas normas de bioseguridad y con unas normas de buenas prácticas de manufactura, porque estamos hablando de industria de alimentos y de distribución de alimentos. Pero es en la parte de atrás donde vamos a encontrar los peligros químicos de los cuales estamos hablando para los trabajadores y por extensión para los estudiantes. Y finalmente vamos a hablar, encontramos en la exposición a peligros químicos en las áreas de mantenimiento de instalaciones y jardinería. En mantenimiento, pues vamos a tener pinturas, solventes, productos de obra civil, cemento, entre otros. También es muy importante tener claro cómo hacemos estas labores de mantenimiento para aislar a la población escolar y evitar un accidente por una exposición no controlada a productos químicos de este tipo de población. Recordemos, la población escolar es curiosa, es imprudente, precisamente porque no tiene una percepción correcta del peligro al que se puede estar enfrentando. Por eso es que es responsabilidad de nosotros, desde el punto de vista de seguridad y salud en trabajo y de las áreas trabajadoras, poder generar los horarios y las condiciones tales para evitar que durante estas tareas de mantenimiento haya una exposición de población escolar. Y otro aspecto que es muy importante en lo que son colegios y que cada día está teniendo mayor relevancia es el aspecto de la jardinería. Usualmente en muchos colegios, por no decir que en la mayoría, hay unas zonas verdes precisamente que caracterizan los colegios. Y es el cuidado de esas zonas verdes lo que conduce al uso de abonos, de plaguicidas y demás. En los colegios creo que aún hay la modalidad de granjas urbanas y ahorita está creciendo otra vez el tema de granjas urbanas, entonces de hacer granjas urbanas en ciertas áreas del colegio y para ello se tiene el uso de abonos y el uso de plaguicidas, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta para evitar su exposición en población escolar y su manejo controlado. Con esta exposición al peligro, de una manera muy clara, muy precisa, pues vamos a generar las medidas de control. Cuando hablamos de medidas de control, tenemos que irnos a, como les decía, en peligro químico debemos hablar desde controles de ingeniería. Y aquí mucho más, aquí no podemos hablar ni de eliminación ni de sustitución. ¿Por qué? Porque es un proceso totalmente caracterizado, es un proceso que se ve muy simple, muy sencillo, pero esa sencillez en el proceso, pues evita o no permite cambios por su misma sencillez, por su misma simpleza, por así decirlo. Entonces, pensar en el cambio de abonos sería quitar granjas urbanas. Y si se quitan las granjas urbanas, entonces sería cambiarle la misionalidad o uno de los aspectos misionales al colegio, que no tiene sentido. Quitar el laboratorio de química, no tiene sentido. Vamos a cambiar el ensayo porque es que los productos son muy peligrosos. No tiene sentido. No tiene sentido. Como no tiene sentido, pues realmente hablar de eliminación y de sustitución tampoco tiene sentido.
Es aquí cuando empezamos a hablar de desde el control de ingeniería. Y entonces vámonos al control de ingeniería. Válvula de seguridad para la distribución de gas general. Es decir, en los laboratorios donde hay uso, donde hay tuberías de gas natural para el uso de mecheros, pues al interior del laboratorio hay unas válvulas precisamente de apertura y de cierre para el uso de mecheros. Pero tenemos que mirar que si hay algún evento, que si hay alguna quemadura o alguna explosión durante el ensayo, etcétera, debemos tener la capacidad de respuesta para tener una válvula fuera del laboratorio que me permita cerrar la tubería desde fuera del laboratorio para controlar la situación. Lo mismo pasa con las estufas. Entonces, las estufas industriales tienen válvulas para su control, para su manejo, para su apertura y cierre. Pero si hay algún evento en alguna de la estufa, en alguna de las estufas que utiliza, porque usualmente no es una, sino son varias. Entonces, si hay algún evento, pues debemos tener también una garantía de poder tener una medida de control o un control de seguridad desde una válvula externa que permita el cierre inmediato de todas las tuberías, de todo el suministro de gas para poder controlar la situación. Esa es una de las primeros controles de ingeniería que debemos tener en cuenta para lo que es el uso de gas natural o el uso pues, de pipetas. Y cuando hablo de pipetas es que usualmente en algunas partes donde no llega el gas natural tenemos un tanque, que ese es otro de las situaciones que se puede presentar, que tenemos un tanque grande en algún lugar del colegio. Estuve visitando un colegio hace algunos meses y tenían el tanque y tenía una señalización pues muy baja, muy vaga. Y pues es que es el corazón, pues en ese momento estaba totalmente sin uso precisamente por el tema de la escolarización en casa. Pero ahorita que ya estamos en retorno gradual y que estamos empezando a enviar a los niños al colegio, pues es importante que en esos colegios donde se tienen esos tanques de suministro, esos tanques eh, principales para suministro, sobre todo de cocinas, porque usualmente eso se encuentra en cocinas, o tenemos estos gases, estas pipetas de gas afuera de la cocina para las estufas, pues los tengamos en unas áreas restringidas precisamente para evitar el acceso a la población escolar y tenerlos con unos mantenimientos totalmente estrictos. Ahorita vamos a revisar el tema y sobre todo darles una válvula de seguridad de tal forma que se elimine todo el suministro en caso de algún evento. En ventilación de área, pues es fundamental para el laboratorio de química precisamente por la generación de vapores, porque en la generación de ensayos o en el desarrollo de los ensayos pues se van a generar vapores, se van a generar gases, se va a generar una gran cantidad, aunque controlada y en pequeñas cantidades de cada uno de los ensayos, pues pensemos que podemos tener tranquilamente unos 6, 8 ensayos al tiempo. Entonces, pues vamos a tener una gran generación de vapores y es importante tener una ventilación de área. También, como les decía, en el área de artes por manejo de pinturas y sobre todo en el cuarto de mantenimiento industrial. Dentro de los controles administrativos para el laboratorio de química, precisamente teniendo en cuenta la población en edad escolar, pues debemos tener un decálogo de seguridad al ingreso del laboratorio y en cada mesón. Entonces voy a permitirme ir a la última diapositiva y ya me devuelvo para continuar con esto. Debemos tener un decálogo y un decálogo, pues les traigo un ejemplo que pues me pareció interesante. Claro que está muy lleno de letra, entonces la sugerencia es hacerlo mucho más sencillo, pero precisamente evidenciando cada una de las prácticas que debemos tener. ¿Por qué hablo de decálogo de seguridad? Porque debemos partir del conocimiento de productos químicos a través de la ficha de datos de seguridad, de la responsabilidad del uso de productos químicos, no bromas, no juegos, del uso de elementos de protección personal en todo momento desde antes del laboratorio. Entonces no es ponerse en el laboratorio, sino antes del laboratorio. ¿Y qué elemento de protección personal? Porque no es solamente la bata, una bata blanca. No, es una bata en un textil
porque es que hay bandas, y lo evidencié. Tuve desafortunadamente uno de mis primeros eventos que investigué por riesgo químico fue en el laboratorio de una institución de educación tecnológica, donde la persona estaba haciendo un ensayo con un solvente inflamable y con mechero, precisamente una extracción. Y pues a la compañera le estaban afanando los compañeritos y tenía una bata en en un material acrílico. Y por estar en esas carreras de ir con sus compañeros, entonces no esperó a que se enfriara el montaje, lo soltó de una forma descuidada, se generó el incendio, precisamente como la bata era de un material, no era un material correcto, no era un material, un textil, una tela jean, sino era una tela altamente inflamable. Entonces, más una bata sintética en un material más sintético, nylon. Entonces, pues la bata se le prendió el brazo y el profesor totalmente, afanado, igual que los compañeros, lo que hizo fue coger el extintor y apagarla. Coger un extintor para apagar a una persona con fuego no es correcto. Pero pues él lo hizo porque no le dio más, porque el afán, el estrés no le dio para más. Entonces, ¿y eso puede pasar? Claro que sí, eso puede pasar. Entonces, es ahí cuando debemos pensar en ese tipo de situaciones para decir el elemento de protección personal correcto. Y el elemento de protección personal correcto no es una bata blanca, es una bata en tela jean o en una bata en un material que no tenga una inflamación o que la inflamación se retarde o que la inflamación no lleve a la ropa que está usando la persona, que sea fácil de apagar y que proteja a la persona en cierto punto. Entonces, no cualquier bata sirve en los laboratorios de química, mucho menos las de nylon o las de material sintético. El uso de gafas, el uso de guantes de forma correcta. Nuevamente, los guantes de látex no son guantes para laboratorios de química, son guantes para laboratorios de biología, pero no para el manejo seguro de sustancias químicas. Evitar distractores en el desarrollo de ensayos y pruebas. Muy complejo por el uso de celular de los chicos. Entonces, si a veces en los adultos es difícil controlar el uso de celulares, pues mucho más en los chicos, ¿sí? Que son tan gregarios y que están tan expuestos al grupo de trabajo, al grupo de estudio. En caso de evento, remitir al responsable, no solamente dejarle la tarea al docente, sino también mirar quiénes son los responsables y cuál es la cadena de comunicación de esos responsables para atender el evento de forma correcta. Como les decía, el uso responsable de los elementos del laboratorio, lo que son los beakers, el material de vidrio, los mecheros, los soportes y demás. Abrir las ventanas antes de iniciar la práctica. No botar los residuos de la cañería. En todo laboratorio de productos químicos, en todo laboratorio de química hay generación de residuos. Y usualmente, ¿a dónde se botan? A la cañería. ¿Esto es viable? No, no debe ser viable, no es correcto, pero pues usualmente es lo que sucede, precisamente porque hay esa falta de formación y de concientización. Ay, es que es poquito, es que es mínimo. Realmente no debe ser así. Se deben asignar unos recipientes para descartar los residuos y decirles a las personas, a los estudiantes, que por favor descarten los residuos de forma correcta en esos recipientes. Y finalmente, contarle a los estudiantes que la bata y los elementos de protección personal, las gafas, los guantes se deben desechar. Los guantes no son reutilizables, pero por temas también de costos, porque estamos hablando también pues, de chicos que tienen unas situaciones económicas un poco estrictas. Entonces, decirle no, definitivamente, pues los guantes se deben descartar después de cada laboratorio, pero la bata y las gafas sí se deben guardar de forma separada de los demás útiles escolares
para evitar la contaminación y lavarla en casa también de forma separada para evitar contaminación. Esto los va concientizando hacia un futuro y hacia su futuro laboral y a su futuro desde el punto de vista de todos estos temas de riesgo en seguridad industrial. Entonces, en ese orden de ideas, pues es donde debe estar ese decálogo de seguridad. Al ingreso al laboratorio, usualmente en la puerta o en la pared de entrada, y tener unos decálogos en unas tablitas como los restaurantes, la tablita del menú. Entonces, en lugar del menú, tener ese decálogo de seguridad en el mesón por cada posición. Si en el mesón hay 2 grupos, tener 2 tablitas. Si hay 3 grupos, pues hay que tener 3 tablitas. Es decir, recordarle al estudiante cuáles son las reglas de juego en el laboratorio de química. Tener un PON, un procedimiento operativo normalizado para la atención de emergencias y de ser publicado en el laboratorio. Entonces, sí, es importante la tabla periódica y ustedes van a encontrar que en todos los laboratorios de química hay tablas periódicas. Pero ¿en qué laboratorio de química está el decálogo de seguridad y y un decálogo para atención de emergencias? ¿Y es igual de importante? Claro que sí. La capacitación en sistema globalmente armonizado, y es ahí como nosotros desde Seguridad y Salud en el Trabajo debemos capacitar a los profesores. Como les digo, el profesor de química tiene mucha destreza y mucho conocimiento en la parte técnica química, pero desde el punto de vista de seguridad industrial, nosotros debemos ayudarlos a hacer esa transición para llegar, y no es muy difícil, porque como conocemos de química, pues nos queda sencillo, pero sí necesitamos esa articulación con las áreas de seguridad y salud en el trabajo para la capacitación en estos sistemas de comunicación de peligros, para asimismo que el profesor lo incluya en la formación de sus estudiantes o nosotros articularnos a lo que son los laboratorios y en esa primera sesión de laboratorio contarles a los chicos qué es el sistema globalmente armonizado y para qué sirve. Y solicitarle a los profesores en lo posible como parte de las medidas de control, de los controles administrativos, preinformes, donde se le recalca al estudiante la importancia del conocimiento de seguridad de las sustancias químicas que va a utilizar en el laboratorio. Desde el punto de vista de otras áreas, entonces tenemos el mantenimiento predictivo y preventivo de estufas industriales, la señalización de tuberías y la ubicación de los equipos de seguridad, principalmente en cocinas pues extintores, porque el riesgo principal es incendio, precisamente por los productos químicos inflamables que se están utilizando. Es uno, ¿sí? Pero ese uno puede generar desastres. El almacenamiento de productos químicos en el área de mantenimiento industrial y la señalización de seguridad de productos químicos, prohibido fumar, almacenamiento de productos químicos, uso de productos químicos, es decir, sobre todo el prohibido fumar. El prohibido fumar es tan importante en los colegios. ¿Por qué? Porque estamos mirando que esto no es para trabajadores, sino es también para los chicos que precisamente están en esa etapa de curiosidad y muchas veces se esconden para fumar y pues realmente estos letreros nos sirven mucho teniendo en cuenta la población a la que nos estamos dirigiendo y a la que nos estamos enfocando. Y la restricción de áreas a la población escolar precisamente en esas tareas donde vemos que podemos hacer este tipo de restricción. Para el laboratorio de química, pues debemos tener una matriz de elementos de protección personal por áreas de trabajo. Pues para el laboratorio de química, para las otras áreas, debemos tener matriz de elementos de protección personal por áreas de trabajo, pero sobre todo la formación en el uso correcto de elementos de protección personal a estudiantes y la señalización a elementos de protección personal al ingreso del laboratorio de química. Entonces ahí sí podemos poner nuestro afiche o nuestro es tan grande con el decálogo y en el decálogo sí ponerle los dibujitos de esos elementos de protección personal que ellos deben tener mínimo al ingreso del laboratorio, al ingreso, no en el laboratorio, al ingreso del laboratorio. Y sobre todo, como les decía, recordarles la importancia del cabello recogido.
Básicamente, esto es lo que les quería compartir el día de hoy desde el punto de vista de el manejo de productos químicos en instituciones educativas en los diferentes niveles de formación. Ingeniero, muchas gracias y vamos al sondeo con nuestros participantes. Gracias, ingeniero Joseph. Asistentes, en sus pantallas aparecerá la pregunta y las posibles respuestas. Por favor, voten. La primera pregunta nos dice, la población objeto de la exposición a productos químicos en instituciones educativas corresponde a: opción A, población trabajadora y contratistas. Opción B, población escolar y contratistas. Opción C, población trabajadora, contratistas y escolar. Opción D, población trabajadora y escolar. Por favor, voten, tenemos 40 segundos. Muy bien, cerramos la pregunta número 1 y compartimos los resultados. Por la opción A, población trabajadora y contratistas votó el 6%. Por la opción B, población escolar y contratistas votó el 2%. Por la opción C, población trabajadora, contratistas y escolar el 77%. Y por la opción D, población trabajadora y escolar votó el 15%. Ingeniero, por favor, ayúdenos con la respuesta correcta. Perdón, estaba sin micrófono. Realmente es la respuesta C, 77%, sí subimos nuestro porcentaje. Claro que dependiendo el tipo de educación, el tipo de institución educativa, puede ser también la D, el 15%, si la institución educativa no tiene contratistas. Entonces, básicamente es trabajadores, población escolar, incluimos a los contratistas teniendo en cuenta que muchas veces el mantenimiento locativo es llevado a cabo por contratistas. Gracias, ingeniero Joseph. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, la responsabilidad en la ocurrencia de un evento por productos químicos en instituciones educativas en población escolar es: opción A, responsabilidad laboral. Opción B, responsabilidad penal y civil. Opción C, responsabilidad administrativa. Opción D, responsabilidad administrativa y civil. Por favor, voten, tenemos 40 segundos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta y compartimos los resultados. Por la opción A, responsabilidad laboral, votó el 8%. Por la opción B, responsabilidad penal y civil, votó el 25%. Por la opción C, responsabilidad administrativa, votó el 10%. Y por la opción D, responsabilidad administrativa y civil, votó el 56%, ingeniero. Ok. Vamos a mirar la primera. La primera no es, ¿me regalas pantalla? Gracias. Responsabilidad laboral no es, porque los estudiantes son visitantes, recordémoslo. No tienen esa connotación laboral. La segunda, entonces empecemos a mirar, es una responsabilidad penal y civil. ¿Por qué es penal? Porque es que en un accidente de un estudiante, más en edad escolar, estamos hablando de menores de edad, pues la integridad del estudiante es lo más importante. Y si hay un daño a la integridad de la persona, estamos hablando de una responsabilidad penal, porque hay una afectación de la persona. Que esa afectación penal, cuando se demuestra la culpa, es cuando empieza a cursar la responsabilidad civil. Que va a derivar en una responsabilidad administrativa, pueda que sí, pueda que no. Pero definitivamente, si hay culpa desde lo penal, pues va a entrar la responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa, no. O sea, usualmente esta es la última, la que se desencadena al final poniendo en riesgo la integridad del colegio. Pero pensemos que primero que todo entra la penal y la civil.
Y la responsabilidad administrativa y civil, pues también, aunque es otra forma de entender cómo pueden entrar las consecuencias del evento desde el punto de vista de la responsabilidad legal. Si hay si se demuestra una culpa en la responsabilidad administrativa, también entra en lo civil, pero también depende del tipo de institución formativa. Entonces, la respuesta correcta es la B, que es la responsabilidad penal y civil, pero en algunos otros casos también podamos tener responsabilidad administrativa y civil. ¿Es claro para todos? O sea, quiero que por favor lo tengan muy en claro. La siguiente y la última. Gracias, ingeniero. La tercera pregunta dice, la valoración del riesgo químico en instituciones educativas es, opción A, bajo por la poca cantidad de productos que se usan. Opción B, medio por la población expuesta y los químicos usados. Opción C, alto por la falta de capacitación que tiene la población expuesta. Y opción D, de acuerdo al tipo de institución educativa. De nuevo tenemos 40 segundos. Por favor, voten. Cerramos la tercera pregunta y compartimos los resultados. Por la opción A, bajo por la poca cantidad de productos que se usan, votó el 3%. Por la opción B, medio por la población expuesta y los productos químicos usados, votó el 9%. Por la opción C, alto por la falta de capacitación que tiene la población expuesta, votó el 41%. Y por la opción D, de acuerdo al tipo de institución educativa, votó el 47%, ingeniero. Ok. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que es alta por la falta de capacitación que tiene la población expuesta y esto nos conduce a diferenciarlo de acuerdo al tipo de institución educativa. Entonces, la respuesta C y D están relacionadas, pero realmente la respuesta es la D, donde es dependiendo del tipo de educación que está muy asociada al nivel de formación que tienen las personas que están expuestas, es decir, los estudiantes. Perfecto, ingeniero Joseph. Agradeciéndole, por favor, puede despedir a los asistentes. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por su participación y espero haberles aportado en este seminario. Los espero la otra semana con otro tema de esta comunidad de peligros químicos enfocado, como les digo, de manera particular a actividades económicas, que es en lo que estamos en este ciclo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la otra semana en esta comunidad. Ingeniero, muchas gracias.